La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la mansión cuando el teléfono rompió el silencio de aquella mañana de marzo. Esperanza Moreno, de 58 años, sintió un escalofrío recorrer su espalda al reconocer la voz al otro lado de la línea. Era Carlos Santander, el niño al que había cuidado durante tantos años, ahora convertido en un ejecutivo de éxito. «Esperanza, necesito que regreses a la casa», le dijo con una voz cargada de urgencia que ella no recordaba haber escuchado antes. «Mi padre ha sufrido un ictus y está en una clínica de rehabilitación. Necesito ayuda para organizar sus pertenencias y algunos documentos importantes han desaparecido». Las manos callosas de Esperanza temblaron ligeramente mientras sostenía el auricular. Hacía 20 años que había salido de aquella casa en el Eixample barcelonés, prometiéndose que jamás regresaría. Pero la voz de Carlos sonaba desesperada, casi suplicante, y ella nunca había podido negarle nada. «Por supuesto, Carlos, estaré allí mañana por la mañana», respondió con esa misma voz suave que había usado para consolarlo cuando era pequeño y tenía pesadillas. Al colgar, Esperanza se quedó inmóvil durante varios minutos, observando por la ventana de su modesto apartamento en Gracia. Los recuerdos se agolparon en su mente como olas furiosas. Los pasillos silenciosos de la mansión, las manos de Mercedes Santander, señalándole despectivamente cada error, las noches solitarias en el cuarto de servicio y, sobre todo, la mirada inocente de Carlos preguntándole por qué no podía llamarla mamá como hacía con Mercedes. Durante 2 décadas había trabajado en diferentes casas, siempre como cuidadora, siempre en las sombras. Sus empleadores la conocían como una mujer discreta, eficiente y silenciosa. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada humilde se escondía una licenciada en contabilidad que había renunciado a todos sus sueños por amor. La mañana siguiente, mientras el taxi la llevaba por las familiares calles de Barcelona hacia la casa de los Santander, Esperanza sintió que el corazón se le encogía. La mansión seguía igual de imponente, con sus balcones de hierro forjado y sus muros de piedra que guardaban secretos como cofres cerrados. El jardín, sin embargo, había perdido el esplendor que ella recordaba. Las rosas que tanto cuidaba habían sido sustituidas por un césped uniforme y sin alma. Carlos la recibió en la puerta principal, algo que nunca había ocurrido en el pasado. Sus 35 años le sentaban bien, conservaba ese aire distinguido de los Santander, pero sus ojos mostraban una preocupación que Esperanza conocía demasiado bien. Era la misma expresión que tenía de niño cuando algo lo angustiaba. «Gracias por venir tan rápido», le dijo, y por primera vez en la historia la miró directamente a los ojos. «Sé que no debe ser fácil regresar aquí después de tanto tiempo». Esperanza asintió en silencio, sintiéndose extraña al entrar por la puerta principal en lugar de por la de servicio. La casa olía diferente, más cerrada, como si le hubieran robado el alma. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas, dándole un aspecto fantasmal que la estremeció. «¿Cómo está tu padre?», preguntó mientras seguía a Carlos hacia el despacho de Antonio. «Estable, pero los médicos dicen que tardará meses en recuperarse completamente. Por eso necesito encontrar esos documentos cuanto antes. Son relacionados con inversiones importantes y sin ellos». Carlos se detuvo, como si admitir su desesperación fuera demasiado humillante. Esperanza observó el caos que reinaba en el despacho. Papeles esparcidos por todas partes, cajones abiertos, libros tirados en el suelo. Era evidente que Carlos había buscado sin método alguno, dejándose llevar por la ansiedad. «Déjame a mí», le dijo con suavidad. «Tu padre siempre fue muy meticuloso. Los documentos importantes los guardaba en lugares específicos». Durante las siguientes horas, Esperanza trabajó con la precisión de quien conoce cada rincón de una casa. Sus movimientos eran seguros, casi automáticos, como si jamás hubiera dejado de vivir allí. Carlos la observaba con una mezcla de curiosidad y admiración que ella fingía no notar. Cuando llegó la noche, Esperanza se dirigió instintivamente hacia el cuarto de servicio, pero Carlos la detuvo. «No, por favor, puedes quedarte en cualquiera de las habitaciones de invitados». «Ya no eres...» Se detuvo buscando las palabras correctas. «Ya no soy la empleada.
completó ella con una sonrisa melancólica. Gracias, Carlos. Es muy amable de tu parte. Pero esa noche, Esperanza no pudo dormir en la lujosa habitación de invitados. Las sábanas de seda le resultaban extrañas, el colchón demasiado blando. Hacia las 3 de la madrugada, bajó sigilosamente hacia su antiguo cuarto en el sótano. Allí, entre las paredes familiares y el colchón firme que conocía tan bien, finalmente pudo cerrar los ojos. Fue entonces cuando notó algo extraño. Una de las tablas del suelo sonaba hueca bajo sus pies, algo que nunca había ocurrido antes. Movida por la curiosidad, levantó la tabla y descubrió un pequeño hueco en el que alguien había escondido un sobre amarillento. Con manos temblorosas, Esperanza abrió el sobre y encontró varias cartas escritas con la elegante caligrafía de Mercedes Santander. Pero no eran cartas familiares o de negocios. Eran cartas de amor, ardientes y apasionadas, dirigidas a un hombre llamado Rafael Mendoza, fechadas 25 años atrás. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras leía aquellas líneas cargadas de pasión y culpa. Mercedes, la mujer que la había tratado con tanto desprecio, que la había hecho sentir invisible durante años, había estado viviendo su propia mentira. Había amado a otro hombre mientras estaba casada con Antonio. Había mantenido una relación secreta que podría haber destruido la familia. La ironía era devastadora. Durante años, Esperanza había cargado con el peso de su propio secreto, sintiéndose culpable por amar en silencio al hombre que no podía tener. Y ahora descubría que Mercedes, la mujer perfecta, la esposa ejemplar, había estado haciendo exactamente lo mismo. Al amanecer, Esperanza guardó cuidadosamente las cartas en su bolso. No sabía qué hacer con esa información. Revelar la verdad destruiría la imagen que Carlos tenía de su madre, pero mantener el secreto significaba cargar con un peso más en su ya agobiada conciencia. Durante el desayuno, Carlos parecía más relajado. Habían encontrado algunos de los documentos importantes y la presencia de Esperanza en la casa había traído una calma que él no esperaba. «¿Sabes?», le dijo mientras ella preparaba café con la misma precisión de siempre. «Había olvidado lo bien que se está en esta casa cuando tú estás aquí». Era como si le dieras vida a todo. Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba. Después de tantos años de sentirse invisible, aquellas palabras simples la conmovieron más de lo que debería. La primera semana transcurrió en una rutina extrañamente cómoda. Esperanza organizaba los papeles de Antonio con una eficiencia que sorprendía a Carlos, quien comenzó a preguntarse cómo había logrado vivir en aquella casa durante tanto tiempo sin darse cuenta del verdadero valor de aquella mujer. Un día, mientras revisaba los archivos del despacho, Carlos encontró por casualidad un diploma enmarcado y guardado en el fondo de un cajón. Era el título universitario de Esperanza en Contabilidad, expedido por la Universidad de Barcelona. La fecha indicaba que se había graduado 2 años antes de llegar a trabajar a su casa. «Esperanza», la llamó con voz temblorosa. «¿Puedes explicarme esto?». Ella se acercó y al ver el diploma en las manos de Carlos, sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Durante 20 años, había mantenido oculta su formación, fingiendo ser una simple cuidadora sin estudios. La verdad era que había necesitado desesperadamente un trabajo que le proporcionara vivienda, y las familias adineradas preferían empleadas domésticas humildes a mujeres cualificadas que pudieran cuestionar sus decisiones. «Necesitaba un trabajo, Carlos», respondió con voz apenas audible. «Y las familias como la vuestra preferís empleadas que no hagan preguntas. Pero ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué fingir durante tanto tiempo?». Esperanza lo miró a los ojos y por primera vez en décadas permitió que él viera un destello de la mujer real que se escondía detrás de la máscara de sumisión. Porque a veces, Carlos, fingir ser menos de lo que eres es la única manera de estar cerca de lo que más amas. Sus palabras flotaron en el aire cargadas de un significado que ninguno de los dos se atrevía a explorar completamente. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión nueva entre ellos. Carlos no podía dejar de observar a Esperanza con ojos diferentes. Ya no veía a la humilde cuidadora, sino a una mujer inteligente y capaz que había elegido deliberadamente esconder su verdadera naturaleza. ¿Pero por qué?
¿qué la había motivado a sacrificar tanto? La respuesta llegaría pronto, y con ella, una revelación que cambiaría para siempre la comprensión que ambos tenían de su pasado compartido. El descubrimiento de los verdaderos talentos de Esperanza marcó el inicio de una nueva dinámica en la casa de los Santander. Carlos, que hasta entonces había luchado solo con los complicados asuntos financieros de su padre, comenzó a consultar discretamente con ella sobre algunas inversiones. Para su asombro, Esperanza no solo entendía perfectamente los entresijos de los negocios familiares, sino que ofrecía perspectivas que él jamás había considerado. «Mira estos números», le dijo una tarde, señalando una hoja de cálculo que Carlos había estado estudiando durante horas sin entender. «Tu padre invirtió en esta empresa de tecnología hace 3 años. Los informes oficiales muestran pérdidas, pero si analizas el flujo de caja real y las proyecciones de crecimiento». Sus dedos se deslizaron sobre los números con la destreza de una pianista tocando una melodía familiar. En pocos minutos, había identificado patrones que a Carlos le habría llevado días descubrir. «¿Cómo sabes todo esto?», le preguntó, genuinamente impresionado. Esperanza se sonrojó ligeramente, como si hubiera sido descubierta en una travesura. «Siempre me gustaron los números, y durante todos estos años, bueno, es difícil vivir en una casa sin absorber algo del negocio familiar». Pero la verdad era mucho más compleja. Durante las noches solitarias en su cuarto del sótano, mientras la familia dormía, Esperanza había estudiado meticulosamente cada documento que llegaba a la casa. Había seguido cada inversión, cada decisión empresarial, cada movimiento financiero de Antonio Santander, no por curiosidad, sino por amor, un amor silencioso y desesperado que la había llevado a proteger secretamente el patrimonio de la familia, aun cuando ella misma no formaba parte de él. La rutina diaria había cambiado sutilmente. Las ventanas permanecían abiertas más tiempo, permitiendo que el aroma de los jazmines del jardín invadiera la casa. Esperanza, sintiéndose menos presionada a mantenerse invisible, había comenzado a cocinar platos que llenaban la cocina de aromas especiados. Carlos descubrió que tenía un talento natural para la gastronomía catalana, preparando caldos que le recordaban vagamente a su infancia. Una tarde, mientras organizaban el ático, Carlos encontró una caja de cartón marcada con su nombre en la inconfundible caligrafía de Esperanza. Dentro había tesoros que él había olvidado por completo, dibujos que había hecho en el colegio, cartas de profesores, fotografías de excursiones familiares, incluso su primer diente de leche envuelto en un pañuelo de encaje. «¿Por qué guardaste todo esto?», le preguntó con voz emocionada. Esperanza bajó la mirada, fingiendo estar ocupada con otra caja. «Pensé que algún día querrías recordar», pero lo que realmente la conmovía era darse cuenta de que ella recordaba su infancia mejor que él mismo. Cada dibujo tenía una fecha y una pequeña nota explicando las circunstancias en que lo había hecho. Cada fotografía estaba cuidadosamente catalogada. Era como si hubiera sido la guardiana no oficial de sus recuerdos. «Esperanza», le dijo Carlos con voz temblorosa, «estos recuerdos, tú los has preservado como si fuera tu madre», completó ella, y las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión involuntaria. El silencio que siguió fue denso y cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Carlos sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que, efectivamente, Esperanza había sido más madre para él que la propia Mercedes en muchos aspectos. Era ella quien había curado sus heridas, quien había escuchado sus problemas, quien había estado presente en cada momento importante de su infancia. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Caminó por la casa silenciosa, observando con nuevos ojos cada rincón que Esperanza había cuidado durante años. En la biblioteca, se detuvo ante el piano que había permanecido cerrado desde la muerte de su madre. Algo lo impulsó a levantar la tapa, y descubrió que las teclas estaban sorprendentemente limpias y afinadas. Al día siguiente, decidió confrontar a Esperanza sobre el piano. «¿Sabes quién ha estado cuidando el piano de mi madre?». Esperanza se puso rígida, como si hubiera sido descubierta en un delito. «Yo, de vez en cuando lo limpiaba. Es importante mantener los instrumentos en buen estado».
Pero está afinado, insistió Carlos. Y las partituras están organizadas como si alguien las usara regularmente. La verdad era que durante las noches de insomnio, cuando el peso de los secretos se volvía insoportable, Esperanza encontraba consuelo en las teclas del piano. Había aprendido a tocar de niña, antes de que la vida la obligara a renunciar a todos sus sueños. En la oscuridad de la biblioteca, con los dedos deslizándose suavemente sobre las teclas para no despertar a nadie, había encontrado la única forma de expresar todo el amor y la tristeza que llevaba dentro. «Toca algo para mí», le pidió Carlos con voz suave. Esperanza se resistió al principio, pero la mirada suplicante de Carlos la convenció. Se sentó frente al piano con manos temblorosas y comenzó a tocar una melodía melancólica que parecía surgir directamente de su alma. La música llenó la biblioteca con una tristeza hermosa que hizo que Carlos sintiera escalofríos. «Es preciosa», murmuró cuando ella terminó. «¿Quién la compuso?» «Yo», respondió Esperanza apenas en un susurro. «La compuse hace muchos años cuando tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida». «¿Qué decisión?» Esperanza se levantó del piano y caminó hacia la ventana, observando el jardín donde había pasado tantas horas pensando en los senderos que no había tomado. «La decisión de quedarme aquí, aunque eso significara renunciar a todo lo demás». Carlos sintió que había algo profundo y doloroso en esas palabras, algo que iba mucho más allá de una simple decisión laboral. Pero antes de que pudiera presionar más, Esperanza cambió de tema, regresando a la seguridad de sus tareas cotidianas. Esa tarde, mientras revisaban los archivos personales de Antonio, encontraron documentos que cambiarían todo para siempre. El hallazgo que cambiaría el curso de sus vidas llegó de manera inesperada, escondido entre los documentos legales más rutinarios. Carlos había estado revisando contratos antiguos cuando se topó con un papel que no entendía, un registro mercantil que mostraba que Esperanza Moreno poseía un 15% de las acciones de Santander Inversiones. «Esto debe ser un error», murmuró, pero al revisar las fechas y los sellos oficiales, tuvo que admitir que el documento era auténtico. Había sido registrado 5 años atrás, con la firma de su padre claramente visible. Esperanza palideció cuando Carlos le mostró el documento. Durante años había sabido de la existencia de esas acciones, pero había esperado que nunca salieran a la luz. Antonio se las había asignado en reconocimiento por sus contribuciones no oficiales a la empresa, pero le había pedido que mantuviera el secreto absoluto. «¿Puedes explicarme esto?», le preguntó Carlos con voz tensa. Las manos de Esperanza temblaron mientras tomaba el documento. Ya no podía seguir fingiendo. El castillo de mentiras que había construido cuidadosamente durante décadas comenzaba a desmoronarse. «Tu padre, él sabía», comenzó con voz quebrada. «Sabía que durante años había estado ayudando con los números, haciendo sugerencias, evitando que la empresa tomara decisiones desastrosas. Estas acciones fueron su manera de reconocer esas contribuciones». «¿Qué contribuciones? ¿De qué estás hablando?». Esperanza respiró profundamente y caminó hacia el escritorio de Antonio. De uno de los cajones inferiores sacó una carpeta que Carlos nunca había visto. Dentro había docenas de hojas manuscritas, análisis financieros detallados, proyecciones de mercado, evaluaciones de riesgo, todo escrito con la letra clara y precisa de Esperanza. «Durante 15 años», explicó con voz temblorosa, «he estado analizando cada inversión, cada decisión importante de la empresa. Cuando tu padre venía a casa preocupado por algún problema, yo le daba sugerencias. Él las presentaba como ideas propias, pero en realidad, tú has estado dirigiendo parcialmente la empresa», completó Carlos, atónito. Esperanza asintió, incapaz de sostener su mirada. «Hubo 3 ocasiones en las que la empresa estuvo al borde de la quiebra. Los análisis que encontrarás en esa carpeta muestran cómo mis recomendaciones evitaron el desastre. Tu padre lo sabía, y estas acciones fueron su manera de asegurar que, si algo le pasaba, yo tuviera alguna seguridad financiera». Carlos se dejó caer en la silla de su padre, abrumado por la revelación. La mujer que había visto durante décadas como una simple empleada doméstica había sido en realidad
una consultora financiera no oficial que había salvado el patrimonio familiar en múltiples ocasiones. ¿Por qué?, le preguntó finalmente. ¿Por qué hacer todo esto en secreto? ¿Por qué no buscar reconocimiento oficial? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. Era una pregunta que no podía responder sin revelar verdades aún más profundas, porque a veces el amor te hace aceptar migajas cuando lo que realmente quieres está prohibido, susurró. Esa noche, Carlos no pudo concentrarse en nada más. Revisó meticulosamente todos los análisis de Esperanza, comparándolos con los resultados reales de las inversiones. Era innegable. Ella había demostrado una perspicacia financiera extraordinaria. Sus predicciones habían sido acertadas en un 95% de los casos, un porcentaje que cualquier consultor profesional envidiaría. Pero lo que más lo perturbaba no eran sus habilidades profesionales, sino las emociones que transparentaban sus escritos. En cada análisis, en cada recomendación, había un cuidado, una dedicación que iba mucho más allá del deber profesional. Era como si cada decisión la hubiera tomado pensando en proteger no solo la empresa, sino a la familia que la dirigía. Al día siguiente, Carlos decidió buscar más respuestas. En el despacho de notario que había manejado los asuntos de su padre, descubrió que había un testamento actualizado que nunca había visto. Con manos temblorosas leyó un documento que cambiaría para siempre su comprensión de las intenciones de Antonio. Además de las acciones de la empresa, Antonio había dejado a Esperanza la propiedad rural de la familia en Sitges, una casa de campo que valía una fortuna considerable. Pero lo que realmente conmovió a Carlos fue la carta personal que acompañaba el testamento. Esperanza, había escrito Antonio con letra temblorosa, durante más de 20 años ha sido más que una empleada para esta familia. Ha sido la guardiana de nuestros secretos, la protectora de nuestro patrimonio, y la madre que mi hijo necesitaba cuando yo no supe cómo serlo. Esta herencia es apenas una pequeña compensación por todos los sacrificios que hiciste por nosotros. Espero que algún día Carlos comprenda la magnitud de tu amor y pueda darte el reconocimiento que siempre mereciste. Las palabras de su padre resonaron en la mente de Carlos como campanadas. ¿Qué había querido decir con la madre que mi hijo necesitaba? ¿Qué sacrificios había hecho Esperanza exactamente? Cuando regresó a casa, encontró a Esperanza en el jardín, cuidando las rosas que había plantado décadas atrás. Parecía tan pequeña y frágil bajo la luz dorada del atardecer, pero Carlos ya sabía que esa apariencia era engañosa. Había una fortaleza en ella que había sostenido a su familia durante años sin que nadie se diera cuenta. Esperanza, la llamó suavemente. Tenemos que hablar. Ella se incorporó lentamente y en sus ojos Carlos vio un cansancio profundo, como si hubiera estado cargando un peso insoportable durante demasiado tiempo. Ya era hora, murmuró ella. Ya era hora de que supieras toda la verdad. Esa noche, en la intimidad de la biblioteca, con las primeras estrellas asomándose por las ventanas, Esperanza comenzó a contar una historia que había mantenido en secreto durante más de 30 años. Una historia de amor imposible, de sacrificios inimaginables y de una verdad que cambiaría para siempre la vida de Carlos. La confesión de Esperanza comenzó con una voz tan baja que Carlos tuvo que acercarse para escucharla. Afuera, la lluvia había empezado a caer suavemente, creando un ritmo hipnótico contra los cristales de la biblioteca. Hace 31 años, comenzó Esperanza. Yo era una joven recién graduada que trabajaba en una gestoría del centro de Barcelona. Tu padre llegó un día con problemas en sus declaraciones fiscales. Era guapo, inteligente y parecía perdido entre tantos números. Yo lo ayudé a resolver sus problemas y él comenzó a visitarme más a menudo de lo necesario. Carlos sintió un escalofrío. Esta historia no era la que había esperado escuchar. Al principio pensé que solo le gustaba mi trabajo, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Comenzamos a vernos fuera de la oficina, a pasear por el barrio gótico, a tomar café en pequeñas cafeterías donde nadie nos conociera. Era el periodo más feliz de mi vida. Esperanza hizo una pausa, perdida en recuerdos que parecían dolerle físicamente.
Pero Antonio estaba comprometido con Mercedes. Era un matrimonio arreglado por las familias, una unión que convenía a ambos patrimonios. Él me juró que la amaría solo a mí, que encontraría la manera de romper el compromiso, pero se casó con ella, completó Carlos con voz ahogada. Se casó con ella, confirmó Esperanza, y yo descubrí que estaba embarazada justo una semana después de la boda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Los pedazos del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que no quería aceptar. «Cuando se lo dije», continuó Esperanza, «Antonio casi enloquece. Mercedes no podía tener hijos, algo que habían descubierto durante la luna de miel. Él me propuso algo que en aquel momento me pareció una locura, que tuviera al bebé y que lo criáramos como si fuera hijo de Mercedes». «¿Cómo?», murmuró Carlos, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Mercedes aceptó fingir un embarazo. Usó rellenos, se alejó de la vida social durante meses. Mientras tanto, yo me refugié en la casa de una tía en Girona. Cuando naciste, Mercedes te llevó al hospital como si acabara de darte a luz. Los médicos y enfermeras fueron discretamente compensados por su silencio. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Esperanza mientras revivía aquellos momentos dolorosos. «¿Y después?», preguntó Carlos con voz rota. «Después llegó la parte más cruel del acuerdo. Mercedes aceptó criarte como su hijo con una condición: que yo permaneciera en la casa como empleada doméstica. Quería tenerte cerca para poder verte crecer, pero al mismo tiempo quería humillarme constantemente, recordarme que aunque fueras mi hijo, ella era quien tenía el derecho de ser llamada madre». Carlos se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la biblioteca como un animal enjaulado. Todo cobraba sentido ahora. La manera en que Esperanza lo había cuidado durante las enfermedades, cómo conocía cada detalle de su personalidad, por qué había sacrificado tanto por una familia que aparentemente no era suya. «Por eso nunca te fuiste», murmuró. «Por eso soportaste años de humillaciones. Por eso y por algo más», admitió Esperanza. «Durante todos estos años seguí amando a tu padre, incluso sabiendo que nunca podría tenerlo, incluso viendo cómo fingía indiferencia hacia mí delante de Mercedes. El amor no siempre es racional, Carlos. ¿Y él? ¿Cómo pudo vivir con esa mentira?». Esperanza suspiró profundamente. «Antonio sufría tanto como yo, quizás más. A menudo lo encontraba en su despacho por las noches, bebiendo y llorando. Me buscaba para hablar, para encontrar consuelo, pero siempre manteniendo las distancias que Mercedes había impuesto. Las veces que me consultaba sobre los negocios eran los únicos momentos en que podíamos actuar como un equipo, como si fuéramos realmente una pareja. Y Mercedes sabía lo que realmente sentías el uno por el otro. Mercedes sabía todo. Por eso se volvió tan cruel conmigo, especialmente cuando te acercabas más a mí que a ella. Me culpaba por ser tu madre biológica, pero al mismo tiempo no podía deshacerse de mí porque yo era la única conexión que tenía contigo realmente». Carlos se detuvo frente al retrato de Mercedes que colgaba sobre la chimenea. Su supuesta madre lo miraba con esa sonrisa perfecta que ahora le parecía falsa y calculadora. «¿Ella te quería?», preguntó finalmente. «A su manera sí, pero era un amor posesivo y dolido. Creo que en el fondo Mercedes sabía que Antonio nunca la amó como me amaba a mí, y eso la atormentaba. Su venganza fue convertir mi vida en un infierno silencioso mientras me obligaba a ver cómo criaba a mi propio hijo. ¿Y yo? ¿Nunca sospechaste que yo podría intuir algo?». Esperanza lo miró con una ternura infinita. «Eras un niño muy intuitivo. A menudo venías a buscarme cuando tenías pesadillas, incluso cuando Mercedes te había prohibido bajar al sótano. Era como si tu corazón supiera algo que tu mente no podía entender». Carlos recordó aquellas noches en las que, inexplicablemente, se sentía atraído hacia el cuarto de Esperanza. Recordó cómo siempre se había sentido más seguro en sus brazos que en los de Mercedes, cómo su voz había sido la primera que escuchaba en las mañanas y la última en las noches. «Durante años me pregunté por qué me sentía más unido a ti que a mi propia madre», confesó. «Ahora entiendo que mi instinto sabía algo que mi razón no podía comprender.
El amor de una madre trasciende todas las barreras, murmuró Esperanza. Aunque no pudiera decirte quién era realmente, mi corazón siempre te perteneció. La revelación más dolorosa aún estaba por llegar. Carlos se armó de valor para hacer la pregunta que más temía. Esperanza, durante todos estos años que estuviste aquí cuidándome, ¿tuviste otros hijos? El rostro de Esperanza se descompuso completamente. Esta era la parte de la historia que más le dolía contar. Sí, susurró. Tienes una hermana. Carlos sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer en el sofá, abrumado por una revelación que superaba todo lo que había imaginado. Se llama Rosa. Tiene 28 años y es profesora de literatura en la Universidad de Valencia. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo? 3 años después de que nacieras, explicó Esperanza con voz quebrada. Antonio y yo... Hubo una noche en que Mercedes había viajado a Madrid. Estabas enfermo con fiebre alta y Antonio se quedó conmigo cuidándote. En un momento de debilidad, de nostalgia por lo que podríamos haber sido, no necesitó terminar la frase. Carlos entendía perfectamente lo que había pasado. ¿Mercedes lo supo? No inmediatamente. Para cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, ya era demasiado tarde para esconderlo. Mercedes montó en cólera, amenazó con echarnos a ambos de la casa, pero Antonio se negó. Dijo que no permitiría que su hija creciera sin conocer a su padre. ¿Entonces Rosa sabe quién es su padre? Rosa sabe la verdad sobre su paternidad, pero no sabe que tú eres su hermano. Durante todos estos años le he dicho que su padre era un hombre que murió antes de que ella naciera. No quise complicar su vida con nuestros secretos. Carlos se sintió mareado. En el transcurso de una noche había descubierto que tenía una madre diferente y una hermana de cuya existencia no sabía nada. ¿Dónde ha estado viviendo Rosa? Con mis padres en un pueblo cerca de Valencia. Mercedes exigió que me deshiciera de ella, pero yo no podía. Así que mis padres la criaron como si fuera su hija. Yo solo podía visitarla una vez al año durante mis vacaciones. Rosa creció pensando que yo era su hermana mayor que trabajaba en Barcelona. Dios mío, Esperanza, ¿cómo has podido soportar tanto dolor? Porque cada día que pasaba contigo compensaba un poco el dolor de estar separada de Rosa. Pero también, cada día me recordaba lo que había sacrificado por estar aquí. Carlos se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo, como si el cielo estuviera llorando por todas las lágrimas que no habían podido derramar durante décadas. ¿Rosa sabe que existo? Sabe que tienes un hermano mayor que vive en Barcelona, pero no conoce tu nombre ni tu apellido. Siempre he sido muy cuidadosa de mantener separadas las dos partes de mi vida. ¿Y ahora qué hacemos? Esperanza se acercó a él y por primera vez en 30 años se atrevió a acariciar el rostro de su hijo como la madre que realmente era. Ahora, hijo mío, depende de ti decidir si quieres conocer toda la verdad de tu historia o si prefieres que las cosas sigan como han estado hasta ahora. El peso de la decisión era abrumador. Carlos tenía que elegir entre la comodidad de la mentira que había vivido durante décadas o la complejidad dolorosa de una verdad que cambiaría para siempre su comprensión de sí mismo y de su familia. Afuera, la tormenta arreciaba, como si la naturaleza misma estuviera reflejando la turbulencia emocional que se había desatado en la biblioteca de la Casa Santander. Los días que siguieron a la revelación pasaron en una nebulosa extraña para Carlos. Despertar cada mañana significaba recordar de nuevo que todo lo que había creído sobre su identidad era una mentira cuidadosamente construida. Esperanza, por su parte, parecía haberse liberado de un peso que había cargado durante décadas, pero al mismo tiempo se mostraba temerosa, como si esperara que Carlos la rechazara en cualquier momento. La dinámica entre ellos había cambiado completamente. Ya no había jerarquías de empleada y patrón, pero tampoco habían encontrado todavía la manera de relacionarse como madre e hijo. Se movían por la casa con una delicadeza extrema, como si cualquier palabra o gesto equivocado pudiera romper el frágil equilibrio que habían alcanzado. Una mañana, mientras desayunaban en un silencio cómodo por primera vez en días, Carlos tomó una decisión que había estado madurando desde la noche de las confesiones. «Quiero conocer a Rosa», declaró sin más preámbulos.
Esperanza casi dejó caer la taza de café que tenía en las manos. ¿Estás seguro? Una vez que des ese paso, no habrá vuelta atrás. Estoy seguro. Tengo una hermana y quiero conocerla, pero quiero que sea ella quien decida si quiere saber toda la verdad sobre quién soy yo. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. Durante años había soñado con el momento en que sus dos hijos pudieran conocerse, pero nunca había creído que realmente fuera posible. Rosa viene a Barcelona el próximo fin de semana, murmuró. Está participando en un congreso de literatura en la universidad. Podríamos encontrarnos con ella casualmente. Esa tarde, Esperanza llamó a Rosa por primera vez en meses. Carlos escuchó desde el despacho cómo su voz se transformaba completamente al hablar con su hija. Se volvía más joven, más ligera, llena de un amor maternal que había tenido que reprimir durante años. Rosa, cariño, ¿cómo estás? Sé que vienes a Barcelona el fin de semana. ¿Te gustaría que nos viéramos? Hace tanto tiempo. Sí, claro, podemos encontrarnos en el Café Central como siempre. Cuando colgó, Esperanza tenía el rostro iluminado de una manera que Carlos no recordaba haber visto jamás. Está emocionada por verme, le dijo. Dice que tiene muchas cosas que contarme sobre su trabajo, sobre su vida. Carlos, ella es una mujer maravillosa, inteligente, sensible, con un corazón enorme. Como su madre, interrumpió Carlos con una sonrisa. Era la primera vez que la llamaba directamente madre, y ambos sintieron el impacto emocional de esa palabra simple, pero cargada de significado. El viernes por la noche, Carlos no pudo dormir. Mañana conocería a la hermana cuya existencia había ignorado durante toda su vida. Se preguntaba si se parecería a él, si tendrían cosas en común, si ella sentiría la misma conexión instantánea que él esperaba experimentar. Esperanza tampoco durmió. Iba a presentar a sus dos hijos, aunque solo uno de ellos sabría realmente lo que estaba pasando. Era una situación surrealista que la llenaba tanto de alegría como de ansiedad. El sábado por la mañana se vistieron con cuidado especial. Carlos eligió un suéter azul que Esperanza le había regalado años atrás, sin que él supiera que había sido tejido por las manos de su verdadera madre. Esperanza se puso un vestido sencillo pero elegante, y por primera vez en décadas se maquilló ligeramente. El Café Central estaba ubicado en el corazón del barrio gótico, en una pequeña plaza rodeada de edificios medievales. Era el lugar donde Esperanza y Antonio habían tenido sus primeras citas secretas, y donde ella había continuado encontrándose con Rosa durante todos estos años. Llegaron temprano y se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Carlos tenía las palmas sudorosas y el corazón acelerado. Esperanza le tomó la mano y se la apretó suavemente. «Tranquilo», le murmuró, «todo va a salir bien». A las 11 en punto, Carlos vio a una joven que se acercaba al café con paso decidido. Era imposible no reconocerla. Tenía los mismos ojos oscuros de Esperanza, pero la estructura ósea y la altura de Antonio. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros y llevaba un vestido amarillo que la hacía parecer un rayo de sol. «Es ella», susurró Esperanza, y su voz tembló de emoción. Rosa entró al café y buscó con la mirada hasta encontrar a Esperanza. Su rostro se iluminó con una sonrisa radiante, y Carlos sintió una punzada de celos al darse cuenta de que esa sonrisa había estado reservada para su hermana durante todos los años en que él no sabía quién era realmente su madre. «¡Mamá!», gritó Rosa al acercarse, y Carlos sintió otro impacto emocional. Rosa sí podía llamar mamá a Esperanza abiertamente, algo que a él le había sido negado durante toda su vida. Esperanza se levantó y abrazó a Rosa con una intensidad que hablaba de años de separación forzosa. Carlos observó cómo se abrazaban, cómo se miraban con adoración mutua, y sintió una mezcla compleja de alegría y pérdida. «Rosa», dijo Esperanza cuando finalmente se separaron, «quiero presentarte a alguien muy especial. Este es Carlos, un amigo muy querido de la familia para la que trabajo». Carlos se levantó y extendió la mano, pero Rosa lo sorprendió dándole un abrazo espontáneo. «Cualquier amigo de mi madre es mi amigo», dijo con calidez genuina.
Es un placer conocerte, Carlos. Al escuchar su voz, al sentir su abrazo, Carlos experimentó una conexión inmediata que lo conmovió profundamente. Era como si su alma reconociera a alguien que había estado buscando sin saberlo. Durante las siguientes 2 horas, los tres conversaron como si se conocieran de toda la vida. Rosa les contó sobre su trabajo como profesora, sobre sus estudiantes, sobre sus planes de escribir una novela. Carlos descubrió que compartían el amor por la literatura clásica, que ambos tenían la misma manera de gesticular cuando se emocionaban hablando, que los dos tenían una pequeña cicatriz en la barbilla por accidentes infantiles similares. «Es increíble», comentó Rosa en un momento dado. «Siento como si te conociera de toda la vida, Carlos. Es como si fuéramos hermanos», completó él sin pensar. Rosa se rió. «Exactamente. ¿No es extraño?». Esperanza los observaba con lágrimas en los ojos, viendo cómo sus dos hijos conectaban naturalmente, sin saber que esa conexión tenía una base biológica profunda. Cuando llegó la hora de despedirse, Rosa abrazó a Carlos con fuerza. «Espero que podamos volver a vernos pronto», le dijo. «Me gustaría que conocieras Barcelona mejor. Podría enseñarte algunos lugares especiales». «Me encantaría», respondió Carlos con sinceridad. Después de que Rosa se fuera, Carlos y Esperanza caminaron en silencio por las calles del barrio gótico. Finalmente, Carlos se detuvo en la misma plaza, donde años atrás sus padres biológicos habían paseado como enamorados. «Es maravillosa», le dijo a Esperanza, «y ahora entiendo por qué has sufrido tanto al estar separada de ella. La conexión que tiene contigo es lo que yo siempre quise tener con Mercedes, pero nunca conseguí. Y ahora puedes tenerla conmigo», respondió Esperanza con voz suave. «Si quieres». Carlos la miró a los ojos, esos ojos que había visto todos los días de su infancia, sin saber que lo miraban con amor maternal. «Sí», dijo finalmente, «quiero intentarlo. Quiero aprender a ser tu hijo». El abrazo que compartieron en esa plaza histórica fue el primero que se dieron como madre e hijo real, sin secretos, sin mentiras, sin jerarquías artificiales. Era el comienzo de una relación que habían estado construyendo sin saberlo durante 30 años. Pero aún quedaba una decisión por tomar. ¿Cuándo y cómo le dirían a Rosa la verdad sobre su hermano? La respuesta llegaría más pronto de lo que esperaban, de una manera que ninguno de los dos había previsto. El momento de la verdad llegó 2 semanas después, de una forma completamente inesperada. Rosa había vuelto a Barcelona para pasar un fin de semana largo, y Carlos había decidido invitarla a cenar en la casa familiar. Esperanza había cocinado durante todo el día, preparando los platos favoritos de ambos hijos, tratando de crear el ambiente perfecto para una posible revelación. Durante la cena, Rosa había estado particularmente observadora. Notó la manera en que Carlos y Esperanza se comunicaban con miradas, cómo él la trataba con una deferencia que iba más allá del respeto hacia una empleada doméstica, cómo ella lo cuidaba con una atención maternal inconsciente. «Mamá», dijo Rosa de repente, dejando los cubiertos sobre el plato, «hay algo diferente en ti. Pareces más feliz, más completa». Esperanza se tensó. «¿Qué quieres decir, cariño? No sé cómo explicarlo. Es como si hubieras encontrado algo que habías perdido hace mucho tiempo. Y tú, Carlos», se dirigió hacia él, «tienes la misma expresión, como si ambos hubierais descubierto un secreto maravilloso». Carlos y Esperanza intercambiaron una mirada cargada de significado. Era el momento que habían estado temiendo y esperando a la vez. «Rosa», comenzó Esperanza con voz temblorosa, «hay cosas sobre nuestra familia que nunca te he contado. Cosas que quizás cambien tu manera de ver el mundo». «¿Qué tipo de cosas?». En lugar de responder directamente, Esperanza se levantó y fue hacia el mueble del salón. De un cajón secreto que Rosa nunca había visto, sacó una caja de madera antigua. Dentro había fotografías, documentos, cartas, toda la evidencia de una historia que había mantenido oculta durante décadas. La primera fotografía que le mostró a Rosa era de ella y Antonio juntos, tomada en secreto durante uno de sus encuentros en el café. Antonio tenía el brazo alrededor de Esperanza y ambos sonreían con la felicidad de los enamorados.
Este hombre, dijo Esperanza señalando a Antonio, es tu padre biológico. Rosa tomó la fotografía con manos temblorosas. Pero me dijiste que mi padre había muerto antes de que yo naciera. Mentí. Tu padre estaba vivo, pero estaba casado con otra mujer. Una mujer que no podía tener hijos y que aceptó criar al hijo que él había tenido conmigo, pero con condiciones muy específicas. Carlos sintió que era su momento de hablar. Rosa, ese hijo era yo. El silencio que siguió fue absoluto. Rosa miró alternativamente a Carlos y a Esperanza, tratando de procesar una información que desafiaba todo lo que había creído sobre su identidad. ¿Estás diciendo que Carlos es mi hermano? Tu hermano mayor, confirmó Esperanza. Naciste 3 años después que él, en una situación igualmente complicada. Rosa se levantó abruptamente y comenzó a caminar por el salón como un animal enjaulado. Esto es imposible. Es como una telenovela absurda. ¿Cómo puedes haberme ocultado algo así durante toda mi vida? Porque protegerte era más importante que decirte la verdad, respondió Esperanza con lágrimas en los ojos. Porque que tuvieras una vida normal y feliz valía más que satisfacer mi necesidad de ser honesta contigo. ¿Y qué hay de mi necesidad de conocer a mi hermano, de tener una familia real? Carlos se acercó a ella con cuidado. Rosa, sé que es difícil de entender, pero durante estas semanas que hemos pasado juntos, ¿no has sentido esa conexión especial? Esa sensación de familiaridad que no podías explicar. Rosa se detuvo y lo miró fijamente. Sí, la sentí, desde el primer momento. Pero pensé que era solo casualidad, que simplemente congeniábamos bien. No era casualidad, era sangre reconociendo sangre, hermana reconociendo hermano. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rosa. Toda su vida había tenido la sensación de que le faltaba algo, de que había una parte de su historia que no conocía. Ahora tenía las respuestas, pero venían con un costo emocional que no había anticipado. ¿Nuestro padre?, preguntó finalmente. Está vivo, respondió Carlos, pero está en una clínica de rehabilitación. Sufrió un ictus hace unas semanas. ¿Y la mujer con la que estaba casado? Mercedes murió hace 5 años, explicó Esperanza. Nunca supo que Rosa existía. Antonio logró mantener ese secreto incluso de ella. Rosa se sentó pesadamente en el sofá, abrumada por la cantidad de información que tenía que procesar. Entonces tengo un padre que no conozco, un hermano que acabo de descubrir y una madre que ha vivido una vida de sacrificios que yo no puedo ni imaginar. Tienes una familia, dijo Carlos suavemente. Una familia que te ha amado desde el momento en que naciste, aunque no pudiéramos demostrártelo abiertamente. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo seguimos adelante sabiendo todo esto? Esperanza se sentó junto a Rosa y le tomó las manos. Ahora depende de ti, mi amor. Puedes elegir mantener las cosas como estaban, con visitas ocasionales y llamadas telefónicas, o puedes elegir formar parte de esta familia complicada pero real que siempre has tenido. ¿Y si elijo formar parte de la familia? Entonces, intervino Carlos, tendrías que conocer a tu padre. Tendrías que entender toda la historia, con sus partes hermosas y sus partes dolorosas. Tendrías que aceptar que tu madre es una mujer extraordinaria que sacrificó su propia felicidad para asegurar la nuestra. Rosa miró a Esperanza con nuevos ojos. Ya no veía a la mujer que había venido a visitarla ocasionalmente durante su infancia, sino a una madre que había renunciado a criar a sus 2 hijos para poder estar cerca de al menos uno de ellos. Mamá, le dijo finalmente, no puedo imaginar el dolor que has soportado todos estos años, pero quiero que sepas que entiendo por qué tomaste las decisiones que tomaste. Y quiero intentar construir una relación real contigo, con Carlos, y sí, incluso con nuestro padre. El abrazo que compartieron los 3 esa noche fue el primer abrazo familiar real que habían tenido en sus vidas. Era el final de 3 décadas de secretos y el comienzo de una nueva etapa en la que podrían, finalmente, ser una familia de verdad. Pero aún quedaba un último paso: presentar Rosa a Antonio, el padre que nunca había conocido y que pronto descubriría que tenía una hija de cuya existencia había preferido no hablar nunca.
La reunión con Antonio estaba programada para la semana siguiente. Sería el momento más emotivo y complejo de toda esta historia de revelaciones y reencuentros. El día del encuentro con Antonio amaneció gris y lluvioso, como si el clima quisiera reflejar la tensión emocional que todos sentían. Carlos había pasado la noche en vela, preguntándose cómo reaccionaría su padre al ver a Rosa, cómo manejaría la confrontación con un pasado que había tratado de mantener enterrado. Esperanza se había vestido con especial cuidado, eligiendo un vestido azul marino que Antonio siempre había elogiado años atrás. Era consciente de que esta podría ser la última vez que estuvieran todos juntos, y quería que el momento fuera perfecto, a pesar de todas las emociones complicadas que estaban en juego. Rosa había llegado desde Valencia en el primer tren de la mañana. Tenía el rostro pálido y las manos temblorosas, pero había una determinación en sus ojos que recordaba mucho a la de Esperanza. Había decidido conocer a su padre, cualesquiera que fueran las consecuencias. La clínica de rehabilitación estaba ubicada en las afueras de Barcelona, rodeada de jardines que ahora lucían especialmente hermosos con la lluvia primaveral. Carlos había llamado previamente para avisar que vendría con visitas especiales, pero no había dado detalles sobre quién lo acompañaría. Cuando entraron en la habitación de Antonio, lo encontraron sentado junto a la ventana, observando el jardín. Los efectos del ictus eran visibles. Tenía el lado derecho del rostro ligeramente caído y caminaba con bastón, pero su mente permanecía clara y alerta. «Carlos», dijo al verlo entrar, «no esperaba verte hasta el jueves. ¿Quiénes son tus acompañantes?» Su voz se quebró cuando vio a Esperanza. Durante semanas había estado preguntándose por ella, preocupado por cómo estaría manejando su situación, pero había sido demasiado orgulloso para preguntar directamente. «Esperanza», murmuró, y en esa sola palabra había décadas de amor contenido, de arrepentimiento, de nostalgia por lo que podría haber sido. «Hola, Antonio», respondió ella con voz suave. «¿Cómo te encuentras?» «Mejor ahora que estás aquí», admitió él sin poder disimular la emoción. «Te he echado de menos más de lo que puedes imaginar». Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Rosa, y Carlos vio cómo la comprensión comenzaba a asomar en el rostro de su padre. La similitud era innegable. Rosa tenía los mismos ojos que él, la misma estructura ósea, la misma manera de inclinar la cabeza cuando estaba nerviosa. «Dios mío», susurró Antonio, y su voz se quebró por completo. «Rosa». «Hola, papá», dijo Rosa con voz temblorosa. Era la primera vez en su vida que pronunciaba esa palabra dirigiéndose a alguien real. Antonio se levantó trabajosamente de su silla, apoyándose en el bastón, y caminó hacia Rosa con lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando finalmente estuvo frente a ella, levantó una mano temblorosa para tocar su rostro, como si no pudiera creer que fuera real. «Mi niña», murmuró, «mi pequeña niña, has crecido tan hermosa, tan inteligente. Esperanza me contaba cosas sobre ti, pero verlo yo mismo». «¿Sabías de mí?», preguntó Rosa con voz ahogada. «Por supuesto que sabía de ti. Cada día de tu vida he pensado en ti. Me he preguntado cómo estarías, qué estarías haciendo, si serías feliz. Ha sido el tormento y la alegría más grande de mi existencia». Carlos observaba la escena con una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Veía a su padre, el hombre que había respetado y admirado toda su vida, revelándose como alguien profundamente humano, capaz de un amor tan intenso que había estado dispuesto a vivir con secretos devastadores con tal de proteger a las personas que amaba. «¿Por qué nunca viniste a verme?», preguntó Rosa con un dolor evidente en la voz. Antonio miró a Esperanza antes de responder. «Porque tu madre y yo tomamos la decisión de que era mejor así. Mercedes nunca supo de tu existencia, y si hubiera venido a verte, si hubiera formado parte activa de tu vida, habría sido imposible mantener el secreto. Tu madre sacrificó la posibilidad de estar conmigo abiertamente para poder darte una vida estable y sin complicaciones. Pero yo habría preferido tener un padre presente, aunque fuera complicado. Lo sé, mi amor, lo sabemos. Pero en aquel momento, con la información que teníamos, con las presiones sociales que existían, pensamos que era la mejor decisión. Quizás nos equivocamos». Esperanza se acercó a ambos.
No nos equivocamos, Antonio. Mira lo que Rosa ha logrado. Es una mujer exitosa, independiente, feliz. Ha tenido una vida que nosotros no podríamos haberle dado si hubiera crecido en el centro de nuestro drama. Pero también ha tenido una vida sin su verdadera familia, replicó Carlos. Sin conocer a su hermano, sin tener la oportunidad de amar a su verdadero padre. Antonio se dirigió hacia la ventana, observando la lluvia que había comenzado a caer con más fuerza. Cada decisión en la vida tiene un costo, Carlos. El costo de mantener los secretos fue enorme para todos nosotros, pero el costo de revelarlos habría sido diferente, no necesariamente menor. ¿Y ahora?, preguntó Rosa. ¿Cuál es el costo de la verdad? Antonio se giró hacia sus tres amores, la mujer que había sido el amor de su vida, el hijo que había criado como propio sin poder reconocerlo públicamente, y la hija que había amado desde la distancia durante 28 años. Ahora, dijo con voz firme a pesar de su estado de salud, el costo es confrontar 30 años de decisiones que tomamos con amor, pero que causaron dolor. El costo es admitir que fuimos cobardes cuando deberíamos haber sido valientes, pero también es la oportunidad de construir algo real y honesto en el tiempo que nos queda. Se acercó a Esperanza y le tomó la mano, un gesto que no había hecho en público durante décadas. Esperanza, has sido la mujer más valiente que he conocido en mi vida. Has sacrificado tu felicidad por la nuestra durante tanto tiempo que se me parte el corazón de pensarlo. Si me das la oportunidad, quiero pasar el resto de mi vida compensándote por todo lo que has perdido por nosotros. Esperanza sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Antonio, ya no somos jóvenes. Ya no podemos recuperar el tiempo perdido. No, pero podemos aprovechar el tiempo que nos queda. Podemos ser finalmente la familia que siempre quisimos ser, aunque sea tarde, aunque sea imperfecto. Rosa miró a Carlos y vio en sus ojos la misma mezcla de esperanza y temor que ella sentía. ¿Y nosotros? ¿Cómo construimos una relación de hermanos después de 30 años de no saber que existíamos? Carlos sonrió por primera vez en todo el día. Paso a paso, hermana, día a día. Tenemos toda la vida por delante para conocernos, para querernos, para ser la familia que siempre fuimos, pero que nunca supimos que éramos. Esa tarde, los cuatro pasaron horas conversando en la habitación de la clínica. Antonio les contó historias de su juventud, de sus sueños frustrados, de las noches en que se despertaba pensando en ellos. Esperanza compartió recuerdos que había guardado celosamente durante décadas. Carlos y Rosa comenzaron a intercambiar anécdotas de sus infancias separadas, descubriendo similitudes sorprendentes en sus personalidades y experiencias. Cuando llegó la hora de despedirse, Antonio pidió un momento a solas con Esperanza. Carlos y Rosa salieron al pasillo dándoles la privacidad que habían necesitado durante tantos años. Esperanza, le dijo Antonio tomando sus manos, sé que es tarde, sé que hemos perdido mucho tiempo, pero ¿te casarías conmigo? Ella lo miró con sorpresa y ternura. Antonio, ¿estás seguro? Ya no soy la joven de la que te enamoraste hace 30 años. Eres la mujer que ha demostrado un amor tan profundo y desinteresado que me avergüenza mi propia cobardía. Eres la madre de mis hijos, la guardiana de mis secretos, la compañera que elegí cuando era demasiado joven para entender lo que significaba realmente elegir. Ahora sí lo entiendo, y te elijo de nuevo para siempre. Esperanza cerró los ojos, sintiendo que el corazón se le llenaba de una felicidad que había creído imposible. Sí, susurró. Sí, Antonio. Después de 30 años, finalmente sí. El abrazo que compartieron fue el de dos personas que habían esperado toda una vida para poder amarse libremente, sin secretos, sin culpas, sin miedos. Afuera, Carlos y Rosa observaban por la ventana, viendo a sus padres abrazados como los enamorados que siempre habían sido, pero que nunca habían podido ser completamente. ¿Crees que podrán ser felices ahora?, preguntó Rosa. Creo que se lo merecen, respondió Carlos. Y creo que nosotros también nos merecemos ser felices como familia. Rosa asintió, tomando la mano de su hermano por primera vez en sus vidas. Familia, repitió, saboreando la palabra como si fuera nueva. Me gusta cómo suena. La historia de los Santander Moreno estaba lejos de terminar,
pero finalmente había comenzado a escribirse con honestidad, con amor y con la esperanza de que nunca es demasiado tarde para elegir la verdad sobre la comodidad, el amor sobre el miedo y la familia real sobre las apariencias perfectas. 6 meses después de aquella reunión en la clínica, la casa de l'Eixample había vuelto a llenarse de vida. Antonio había regresado a casa completamente recuperado, y con él había llegado una nueva dinámica familiar que ninguno de ellos había experimentado antes. La boda de Antonio y Esperanza fue una ceremonia sencilla e íntima, celebrada en el jardín de la casa con la presencia únicamente de Carlos, Rosa y los abuelos de Rosa, que viajaron desde Valencia para conocer finalmente al hombre que había sido el amor secreto de su nieta adoptiva durante tantos años. Esperanza lucía radiante con un vestido color marfil que destacaba la serenidad que había encontrado después de décadas de tormentos internos. Antonio, aunque aún mostraba las secuelas leves del ictus, tenía una vitalidad renovada que sus médicos atribuían tanto a su recuperación física como a su felicidad emocional. Carlos había asumido oficialmente la dirección de Santander Inversiones, pero con Esperanza como socia y consejera principal. La combinación de su experiencia práctica y la perspicacia financiera de ella había llevado a la empresa a niveles de éxito que Antonio nunca había imaginado posibles. Rosa había solicitado un traslado a la Universidad de Barcelona y ahora vivía en un apartamento cerca de la casa familiar. Los domingos se habían convertido en sagrados. Toda la familia se reunía para almorzar en el jardín, compartiendo historias, planes y la intimidad que les había sido negada durante tanto tiempo. Un domingo particularmente hermoso, mientras observaban a Antonio y Esperanza pasear por el jardín tomados de la mano como adolescentes enamorados, Rosa le hizo a Carlos una pregunta que había estado rondando su mente durante semanas. ¿Te arrepientes de algo, hermano? Carlos reflexionó antes de responder. Me arrepiento del tiempo perdido, de los años en que pude haber tenido una hermana y no lo sabía. Me arrepiento de haber visto sufrir a nuestra madre durante tanto tiempo sin entender por qué, pero no me arrepiento del camino que nos trajo hasta aquí, porque sin ese dolor, quizás no valoraríamos tanto lo que tenemos ahora. Yo pienso lo mismo, admitió Rosa. Durante años me sentí incompleta, como si me faltara algo esencial. Ahora sé qué era. Era ustedes. Era esta familia loca y complicada pero real. Esperanza se acercó a ellos con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. ¿De qué hablan mis hijos? De lo afortunados que somos, respondió Carlos, abrazando a su madre con la naturalidad que había tardado décadas en desarrollar. Afortunados y agradecidos, añadió Rosa uniéndose al abrazo. Antonio se acercó más lentamente, pero con paso firme. ¿Puedo unirme al abrazo familiar o es solo para los jóvenes? Ven aquí, viejo, lo llamó Carlos con cariño, extendiendo un brazo para incluir a su padre en el círculo. Mientras se abrazaban en el jardín donde Esperanza había pasado tantas horas solitarias, soñando con este momento exacto, ella cerró los ojos y sintió una gratitud profunda hacia la vida que finalmente le había devuelto todo lo que había sacrificado. ¿Sabes qué?, dijo Antonio con voz emocionada. Creo que Mercedes estaría orgullosa de cómo resultaron las cosas. Al final, su insistencia en que te quedaras en la casa fue lo que hizo posible todo esto. De alguna manera extraña, ella también formó parte de construir esta familia. Esperanza asintió, sintiendo una paz que no había esperado respecto a la mujer que había hecho tan difíciles muchos años de su vida. Mercedes nos dio a Carlos y nos permitió que Carlos creciera conociendo el amor, aunque fuera de una manera complicada. Por eso siempre le estaré agradecida. Esa noche, mientras la familia se preparaba para cenar,